Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el último capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyoji. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 23, el amanecer de un final, la última batalla que decidirá la supervivencia. El Muto macho estaría arriba de una montaña mientras miraba una de las murallas, pero después habría una gran explosión a lo que el Muto voltearía lentamente y después de las inmensas cortinas de polvo, Godzilla se estaría levantando a lo que después miraría al Muto y el Muto le regresaría la mirada, a lo que después el Muto extendería sus alas y después lentamente las empezaría a mover a lo que Godzilla empezaría a caminar, y el Muto tomaría el vuelo y se lanzaría en contra de Godzilla, quien de igual manera se lanzaría en contra del Muto, a lo que después ambos chocarían. Mientras tanto todos los soldados del cuerpo de exploración y de la guarnición estarían alistando sus caballos, a lo que después el comandante Pixis y el comandante Erwin estarían a la cabeza, a lo que después el comandante Pixis diría: atención soldados, llegó la hora, no importa lo que esté allá afuera, no importa lo que suceda, ustedes son soldados que luchan por la supervivencia de la humanidad, así que no retrocedan jamás, a lo que después la puerta se abriría, a lo que Erwin diría: adelante, y todos empezarían a cabalgar. El equipo de apoyo escoltará los carros donde llevaremos los explosivos, la formación de exploración para largas distancias, que ideó el comandante Erwin para la séptima expedición más allá de los muros, nos será de mucha ayuda, porque será la mejor manera de que podamos encontrar lo que estamos buscando, a lo que después Erwin diría: desplieguen la formación a mi señal. Ahora, en eso todos los soldados empezarían a dispersarse, a lo que Jin le diría a Armin: oye, esto no te resulta bastante familiar, pero ahora por lo visto no nos toparemos con el titán hembra, sino que ahora nos encontraremos con unos monstruos mucho más grandes, a lo que Armin diría: Raleigh había dicho que él se encargaría de ellos, a lo que Jin diría: ¿por qué lo sigues llamando Raleigh? Él había dicho que su nombre era Godzilla, a lo que Armin diría: porque su nombre lo hace ser más humano, por más que no creamos que él es un monstruo, él siempre nos apoyó, aunque nos haya mentido. Raleigh siempre vio por el bienestar de los demás, aunque no lo diera a notar. Ante esto Jin se quedaría sorprendido, pero después pensaría que era cierto. Raleigh jamás dejó a alguno de sus compañeros, a lo que después diría: maldición Armin, logras ponerme sentimental con tus miserables discursos, a lo que Armin le diría: muchas gracias Jin, pero creo que te has pasado con eso, a lo que Jin le diría: es un cumplido Armin, ahora enfócate en encontrar ese nido y procura no morir, a lo que Armin asentiría su cabeza. Mientras tanto Eren y Mikasa estarían cabalgando, a lo que después Eren diría: entonces eso fue lo que ocurrió con Amie, a lo que Mikasa le diría: sí, la verdad nadie sabe qué fue lo que pasó con certeza, cuando menos nos lo esperábamos. Un enorme rayo similar al que cabe cuando tú te transformas en titán apareció, pero este, a diferencia del tuyo, vino por debajo de la tierra, y yo desde mi punto de vista lo que te puedo decir es que Raleigh asesinó a Annie, a lo que Eren diría: pero tú lo dijiste, nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó, él pudo haberla sacado de ahí, a lo que Mikasa diría: puede que eso sea cierto, pero eso no explica por qué Raleigh estaba ahí, si él la hubiera ayudado a escapar él no debió de estar ahí, a lo que después Eren le diría: bueno, eso ya lo sabremos una vez que Raleigh nos diga qué fue lo que hizo con ella, pero en eso ellos sentirían una fuerte corriente de aire, a lo que después tras pasar unas montañas, al igual que los demás, ellos verían como Godzilla y el Muto estarían peleando, a lo que unos soldados estarían muy asustados, a lo que uno de los soldados diría: no puedo creerlo, de verdad haremos esto, a lo que otro diría: es un maldito suicidio ir por una de esas cosas. Además, por lo que tengo entendido, el monstruo que vuela ya se enfrentó al cuerpo de exploración, y ellos no fueron capaces de hacerle un rasguño, y por si fuera poco, el que estará resguardando el nido es mucho más grande que el otro. ¿De verdad creen que le haremos daño, si ni siquiera se le pudo hacer a ese que está ahí, y eso que es mucho más pequeño que el otro? A lo que el comandante Pixis los escucharía y él diría: ya se los dije, ese
monstruo con apariencia de lagarto señalando a Godzilla, es nuestro aliado, ustedes no se preocupen por los otros monstruos, y solo enfóquense en encontrar ese nido y destruirlo, si es que quieren regresar con vida al muro, a lo que ellos se quedarían sorprendidos, a lo que Mikasa y Eren, sobre todo Eren porque él no pudo ver cuando Raleigh se transformó, se quedarían sorprendidos, a lo que después Eren diría, maldita sea, pensé que ustedes estaban exagerando cuando decían que Raleigh se transformó en un monstruo mucho más grande que el titán colosal, pero por lo visto yo no tenía la más remota idea, a lo que después verían como el muto macho atacaría a Godzilla, a lo que Mikasa diría aunque el otro monstruo con el que está peleando Raleigh parezca pequeño a su lado, debe de ser igual de grande que el titán colosal o que las murallas, a lo que después diría, deprisa Eren, mientras tanto con Godzilla y el muto, ellos estarían peleando, que Godzilla le mordería una de sus alas al muto, a lo que él rugiría del dolor, a lo que después Godzilla lo arrojaría contra una montaña, a lo que después el muto se levantaría rápidamente y después tomaría vuelo y tomaría una enorme velocidad, y golpearía a Godzilla en su cabeza con sus patas, a lo que Godzilla daría unos pasos atrás, a lo que después el muto estaría volando en círculos a su alrededor, a lo que Godzilla lo miraría frustrado, a lo que después el muto rodearía su cuerpo con un campo electromagnético, desapareciendo en las nubes, a lo que Godzilla estaría mirando el cielo en todas direcciones, ya que no podría sentir la presencia del muto, a lo que después el muto estaría dejándose caer por arriba de él y caería sobre su cabeza, golpeándolo con sus patas envueltas en energía de pulso electromagnético, generando una gran onda de choque, haciendo que todos los que estaban pasando por ahí se quedarán sorprendidos por lo que acaban de ver, pero más sorprendidos al ver que Godzilla cayó después de recibir ese golpe, a lo que unos dirían, no puede ser, ese monstruo lo golpeó tan fuerte que incluso logró tirarlo, a lo que después Eren diría, Honor Raleigh está en problemas, necesita ayuda, a lo que Mikasa le diría, Eren ¿entiendes lo que dijiste? ¿Qué es lo que harás tú contra esa cosa? ¿Acaso no ves la diferencia de poder? A lo que Eren diría, no podemos dejar que Raleigh muera, a lo que Mikasa diría lo único que podemos hacer es encontrar el nido, a lo que Eren miraría con impotencia hacia atrás y vería como el muto estaría golpeando a Raleigh. Mientras tanto el muto seguiría golpeando a Godzilla, a lo que después Godzilla le daría un fuerte coletazo haciendo que el muto saliera volando, a lo que después el muto volvería a tomar vuelo y al mismo tiempo Godzilla se colocaría de pie, a lo que después el muto aprovechando que Godzilla estaría desprotegido, se lanzaría en picada golpeando a Godzilla con sus patas generando otra onda expansiva, a lo que después Godzilla perdería un poco el equilibrio y después el muto se engancharía a su espalda, golpeándolo en su cabeza y en su cuello, con sus patas envueltas en energía, haciendo que Godzilla no pudiera agarrar una de sus patas, mientras tanto unos soldados estarían llegando a otra zona montañosa, a lo que después uno diría, mierda llevamos cabalgando un buen rato y no hemos encontrado nada, a lo que después uno iba a decir algo, pero habrían escuchado un sonido extraño, a lo que después se detendrían y verían como algo se estaba moviendo detrás de las montañas, a lo que después ellos dejarían sus caballos y se acercarían con su equipo de maniobras tridimensionales, a lo que después al llegar a una zona elevada, ellos verían con asombro y muy asustados como otro monstruo similar al que estaba peleando con Godzilla, estaría golpeando la tierra, a lo que después uno diría, esa debe ser la cosa que estamos buscando, a lo que otro diría, rápido debemos avisar al resto que aquí está, a lo que uno lanzaría una bengala negra, a lo que todos la verían y después dirían, rápido ahí está, mientras tanto Godzilla seguiría tratando de zafarse del agarre del muto, a lo que después Godzilla vería la bengala negra, a lo que recordaría que esa era la señal para dar a conocer el paradero del muto hembra, pero sobre todo del nido, a lo que Godzilla luego vería como el moverse el muto macho, movería sus alas para estabilizarse, a lo que después al ver su ala izquierda muy cerca la mordería y tiraría de ella, haciendo que el muto rugiera del dolor, provocando que soltara a Godzilla, a lo que después Godzilla no lo soltaría y lo mordería con más fuerza y después tomaría al muto con sus brazos y lo tiraría en el suelo, a lo que después Godzilla en un rápido movimiento aplastaría al muto con su cola dejándolo fuera de combate, a
a lo que después Godzilla voltearía y se dirigía a donde estaba la bengala. Mientras tanto, con el nido, el comandante Erwin, Pixis, Jim, Armin, Mikasa, Eren, Petra, Levi, Ange, todos estarían mirando al muto hembra, a lo que después Petra diría: esto es impresionante, pero al mismo tiempo es estúpido, ¿cómo vamos a llegar ahí sin que esa cosa nos vea? A lo que Jin diría: estoy de acuerdo, esa cosa nos aplastaría como simples insectos. A lo que Pixis diría: esperar a Godzilla. A lo que después Levi diría: esto es una pérdida de tiempo, algo que podemos hacer es colocar unos cañones, disparar y distraerla para que se aleje, así podremos bajar y colocar los explosivos. A lo que después escucharían como el muto hembra empezaría a rugir del dolor, a lo que todos se quedarían impactados, al igual que los soldados que se encontraban abajo, por eso y verían como el muto hembra estaría depositando huevos, a lo que después verían como miles de huevos estarían dentro del nido una vez que el muto hembra se colocó de pie, a lo que Jin diría: ¿qué mierda fue eso? A lo que el comandante Pixis diría: eso era a lo que se refería ese chico, si no destruimos esas cosas, van a eclosionar y una vez que lo hagan, nadie ni siquiera los titanes podrán hacerle frente, a lo que Levi volvería a sugerir la distracción, pero en ese momento, todos sentirían una fuerte corriente de aire detrás de ellos, al igual que los soldados que se encontraban debajo de la montaña, a lo que todos voltearían sorprendidos y asustados al ver cómo Godzilla estaría detrás de ellos, a lo que después daría un fuerte rugido que haría que todos se taparan los oídos, haciendo también que se sujetaran de donde podían, a lo que después todos verían como el muto hembra lo miraría y se comenzaría a dirigir a donde estaba él, a lo que después Erwin diría: es la hora, esta es nuestra oportunidad, a lo que después lanzaría una bengala de color rojo, haciendo que los soldados de abajo comenzaran a entrar dentro del cañón, a lo que después ellos también bajarían, pero Mikasa, Eren, Armin, Jin y Petra verían como Godzilla y el muto hembra se estarían acercando cada vez más, hasta que Godzilla la tomaría del cuello y después la mordería y la empujaría hacia atrás, a lo que después ellos bajarían al cañón, a lo que después un soldado diría: comandante, está viendo, aló. Que después Erwin diría: ustedes 8 se quedarán aquí y vigilarán que ninguno de los mutos se acerque, los demás bajen con nosotros y comiencen a poner las minas, a lo que después varios soldados al bajar se quedarían sorprendidos por lo que estaban viendo, a lo que después el comandante Pixis diría: dejen las impresiones para después, todos apresúrense y coloquen las minas, a lo que después varios soldados empezarían a colocar varios kilos de pólvora, conectados por una mecha para explotar en forma coordinada. Mientras tanto, con Godzilla, él estaría empujando al muto hembra para alejarla del nido, a lo que después ella se sostendría de unas montañas, pero Godzilla la empujaría con fuerza, a lo que después ella le golpearía su cara con sus extremidades delanteras, haciendo que Godzilla dejara de poner fuerza, a lo que el muto hembra lo golpearía con sus patas en la zona de su pecho, haciendo que Godzilla retrocediera, a lo que después ella lo intentaría golpear otra vez, pero Godzilla la tomaría de ambas patas, a lo que después ambos monstruos se mirarían y darían un fuerte rugido, a lo que después Godzilla soltaría sus patas y la mordería del hombro, a lo que después ella rugiría del dolor, pero ella le mordería su cuello, a lo que Godzilla la soltaría y después ella lo embestiría, a lo que Godzilla daría unos pasos atrás, pero no caería, a lo que el muto hembra lo empezaría a golpear, pero Godzilla le daría un fuerte coletazo haciendo que ella rugiera del dolor, a lo que después Godzilla la tomaría de los hombros y la empezaría a empujar una vez más, haciendo que ella tuviera que sostenerse de unas montañas para no caer, a lo que Godzilla la empujaría con más fuerza, logrando tumbarla, a lo que después ella trataría de colocarse de pie, pero Godzilla la pisaría, haciendo que ella rugiera del dolor, a lo que después el muto macho llegaría y golpearía a Godzilla en su costado con sus patas envueltas en energía, haciendo que Godzilla retrocediera y soltara al muto hembra, a lo que después el muto macho se dirigiría a Godzilla, pero él reaccionaría y lo mordería de sus patas, pero al mismo tiempo el muto hembra se habría recuperado y empezaría a correr hacia donde estaba Godzilla, a lo que después lo embestiría, haciendo que Godzilla perdiera el equilibrio y después caería, a lo que él se trataría de colocar de pie, pero el muto macho lo golpearía, a lo que después él lo trataría de morder
morder, pero el muto hembra también lo golpearía, a lo que después el muto macho lo jalaría de su cabeza, para que después el muto hembra lo mordería en su cuello haciendo que Godzilla empezara a rugir del dolor, a lo que después lo tumbarían y lo empezarían a golpear en el suelo. Al mismo tiempo desde unas montañas los soldados estarían mirando con sorpresa esto, a lo que uno diría oh no, esas cosas lo están acabando, a lo que otro diría, no podemos dejarlo morir, a lo que otro diría, tenemos que avisarles que Godzilla está en peligro, a lo que uno de los soldados bajaría rápidamente usando su equipo de maniobras. Mientras tanto debajo del cañón, todos estarían terminando de colocar los explosivos, a lo que después el comandante Pixis diría, bien parece que ya casi terminamos, a lo que después un soldado llegaría y diría, comandante, a lo que todos voltearían y dirían ¿qué pasa? A lo que el soldado diría, comandante Ewing, esas cosas están aplastando a Godzilla, ambos lo están golpeando y él no puede colocarse de pie, a lo que Eren diría, tenemos que ayudarlo, a lo que Jin estaría a punto de decir algo, pero en eso todos escucharían los rugidos de dolor de Godzilla, a lo que Pixis diría, deprisa, debemos explotar este lugar, a lo que otro soldado diría, comandante tenemos un problema, a lo que otro diría, ¿qué ocurre? A lo que él diría, solo tenemos un disparo para el cañón, a lo que el comandante Pixis diría, ¿de qué están hablando? A lo que ellos dirían, solo había uno en la caja de suministros, a lo que Erwin diría, maldición Nile nos engañó, no puedo creer que ese sujeto aun cuando estamos en peligro sea tan egoísta, a lo que después Pixis diría y el resto de cañones, a lo que Erwin diría, estarán resguardando la entrada de la ciudad del sur, además que otros se encontrarán ubicados en unas montañas por nuestra ruta por si este plan llegara a fallar y una de esas cosas se acercara a nosotros, a lo que Pixis diría, maldita sea, entonces solo tendremos un disparo, a lo que los soldados dirían que sí, a lo que después un soldado diría, podremos disparar pero tendrá que ser más cerca, porque si llegamos a fallar, no se encenderá la pólvora, así que tiene que ser exactamente en un punto, a lo que después Eren diría, yo lo haré, a lo que todos lo voltearían a ver sorprendidos. A lo que Mikasa diría, ¿de qué estás hablando Eren? A lo que él diría, yo dispararé, pero antes de que la explosión me lance me transformaré en titán, así podré sobrevivir a la explosión si me llegara a alcanzar, a lo que después Mikasa le diría, no te dejaré, eso es muy riesgoso, pero Eren le diría, escucha bien Mikasa, estamos al borde de la extinción, no solo por los titanes, sino por monstruos de los que no tenemos conocimiento, y tenemos a un aliado que no solo nos está ayudando a detener esta amenaza sino que también podría ser de gran ayuda para recuperar el muro María y tú solo piensas en no dejarme hacer esto porque crees que es peligroso, eres bastante egoísta, además, ya te había dicho que yo no soy tu hermanito, ni mucho menos soy tu hijo, ante esto ella se quedaría sorprendida y después Jin y Armin dirían, lo sentimos por esto Mikasa pero él tiene razón, es el único que puede soportar una explosión de esa magnitud, puede que no salga intacto pero sí seguirá con vida, a lo que Mikasa diría, lo siento mucho Eren, a lo que después él diría, yo dispararé, en eso el comandante Pixis y Erwin aceptarían, a lo que Pixis diría, todos recojan las cosas, y diríganse a la puerta del lado sur, a lo que todos empezarían a colocar las cosas en los caballos y se empezarían a alejar, a lo que Jin después le diría a Eren, no te mueras, a lo que él le diría, también tú, a lo que después Mikasa le diría, tienes que volver Eren, aló. Que él sin voltear a verla le diría, eso es un hecho Mikasa, a lo que después Pixis le diría a Eren que espere a que todos se alejen a una distancia segura, una vez que eso pase, él lanzará una bengala, esa será la señal para que dispare el cañón, a lo que Eren asentiría su cabeza, mientras tanto Godzilla estaría siendo sometido por los mutos, a lo que después todos los soldados de la guarnición y el cuerpo de exploración se estarían alejando en sus caballos, a lo que después Erwin diría, vaya parece ser que era cierto, esos monstruos están acabando con él, necesitamos disparar ese cañón, es lo que diría un soldado, a lo que Pixis al ver que ya estaban bastante lejos, diría, a mi señal, disparen una bengala, a lo que después diría, ahora, en eso un soldado dispararía una bengala, a lo que después Eren diría, es hora, a lo que después Eren dispararía el cañón y después empezaría a correr, a lo que después habría una enorme explosión, a lo que Eren
se transformaría pero sería alcanzado y saldría volando en su forma de titán, a lo que después Pixis diría, ha funcionado, y en ese mismo momento el muto hembra se daría la vuelta y vería que habría una explosión en su nido, a lo que ella rugiría de la preocupación y dejaría de golpear a Godzilla y se dirigiría hacia donde estaba su nido, al igual que el muto macho, dejaría de golpear a Godzilla y se dirigiría hacia donde estaba el nido, a lo que después Godzilla poco a poco se empezaría a colocar de pie. Mientras tanto Eren habría quedado inconsciente, pero Mikasa y Armin se habrían quedado, a lo que después Mikasa diría, rápido Armin, tenemos que sacar a Eren, a lo que después él diría, sí, pero en eso verían como el muto hembra habría llegado a donde estaba su nido, a lo que Mikasa diría, rápido Armin, antes de que se dé cuenta de que estamos aquí. En eso ambos estarían tratando de sacar a Eren, mientras tanto el muto hembra estaría viendo su nido y empezaría a hacer rugidos de dolor. Al mismo tiempo el muto estaría en una montaña, pero en eso, sin que la hembra se diera cuenta, Godzilla le habría dado un coletazo al macho, mandándolo lejos y dejándolo fuera de combate, a lo que después el muto hembra vería una gran cantidad de vapor saliendo de una zona, a lo que después se acercaría y vería como habrían unos humanos ahí, a lo que después Armin y Mikasa verían con bastante sorpresa y terror al muto hembra. Pero en ese mismo momento todos, incluyendo al muto hembra, verían una luz de color azul, a lo que después el muto hembra voltearía y vería como esa luz empezaría a aparecer lentamente hasta que después se daría cuenta que eran las placas de Godzilla, a lo que después él cargaría su aliento atómico y se lo lanzaría al muto hembra, así empezando a quemarla. Ante esto todos los soldados de la guarnición y del cuerpo de exploración, al igual que Armin y Mikasa, se quedarían sorprendidos, a lo que uno de los soldados diría, no puede ser, ¿están viendo esto? A lo que Mikasa diría, rápido Armin, saquemos a Eren de aquí, a lo que Armin reaccionaría y después sacarían a Eren y se alejarían de ahí, a lo que después Armin diría, espera Mikasa, tenemos que ocultarnos, a lo que ella diría, no, debemos ir rápido a los muros, a lo que Armin diría, Mikasa, si ese monstruo vio a Eren y a nosotros, muy posiblemente crea que nosotros fuimos los responsables y no dejará que lleguemos a los muros. Ante esto Mikasa se quedaría sorprendida y después diría, bien, ¿qué haremos entonces? A lo que Armin le contestaría, esperemos a que Eren se reponga, para que se transforme en titán y podamos llegar más rápido a los muros si él nos lleva, y si corremos con suerte, Raleigh acabará con ese otro monstruo y podremos dirigirnos con él para que llame la atención de ese monstruo y así evitemos que haya bajas, a lo que Mikasa asentiría su cabeza. Mientras tanto, Godzilla habría dejado de quemar al muto hembra, pero el muto macho habría atacado a Godzilla por la espalda, a lo que después Godzilla se enojaría y lo trataría de morder, a lo que después el muto hembra se estaría reponiendo del ataque de Godzilla y se colocaría de pie con mucha dificultad, a lo que después voltearía y vería como todos los soldados se estarían alejando. En eso ella empezaría lentamente a moverse y se alejaría de la zona, a lo que Godzilla se daría cuenta de que el muto hembra se estaría alejando, a lo que después él intentaría detenerla, pero el muto macho no se lo permitiría, a lo que el muto hembra empezaría a perseguir a los soldados, a lo que uno diría, oh no, comandante Pixis, viene detrás de nosotros, a lo que él diría, no miren atrás, todos diríjanse a la puerta principal. Mientras tanto Armin voltearía y diría, oh no, a lo que Mikasa le diría, ¿qué ocurre Armin? A lo que él le diría, ese monstruo va detrás de todos ellos, maldición, maldición, ¿qué hacemos? Pero en eso Eren despertaría y diría, ¿qué pasa, Mikasa, Armin? A lo que ellos le dirían, Eren, no hay tiempo de explicaciones, a lo que Eren diría, ¿de qué están hablando? A lo que Armin le diría, necesitamos que te transformes en titán, a lo que Mikasa diría, Armin, habías dicho que iríamos con Raleigh, a lo que él diría, no hay tiempo para eso, debemos de actuar rápido, a lo que después Mikasa miraría a Eren, a lo que ella diría, bien, Eren, necesitamos que te vuelvas a transformar, a lo que él diría, ¿para qué? En eso ellos le señalarían como el muto hembra estaría detrás del cuerpo de exploración y de la guarnición, a lo que después Armin diría, si no te transformas, ellos morirán, a lo que Eren se enojaría y aceptaría, a lo que después se transformaría y Armin y Mikasa se engancharían a su espalda y se pondrían en marcha. Mientras tanto, Godzilla estaría luchando con el muto, a lo que después el muto
se lanzaría en picada en contra de Godzilla, quien retrocedería unos pasos, a lo que después el Muto se engancharía a la espalda de Godzilla y le mordería su cuello, pero en eso Godzilla lo mordería y después lo arrojaría por el aire, a lo que después el Muto se estabilizaría, a lo que Godzilla lo vería volar y después vería como él se estaría acercando a toda velocidad hacia él, a lo que Godzilla recordaría como el impacto que recibió el Muto contra la montaña. Casi lo mató en una de sus peleas, a lo que después él estaría mirando al Muto y justo en el momento en el que él estaba a pocos metros, Godzilla en un movimiento rápido, se giraría y le daría un fuerte coletazo, pero a diferencia de esa vez, Godzilla no lo mandaría a volar y lo estrellaría de lleno en la montaña, al mismo tiempo destruyéndola en el proceso, a lo que después el Muto habría muerto, a lo que Godzilla lo miraría y daría un ligero suspiro, a lo que después miraría donde el Muto hembra dejó un enorme rastro, y en eso estaría a punto de irse, pero Godzilla miraría atrás y comenzaría a cargar su aliento atómico y se lo dispararía al cadáver del Muto, dándole en el centro y al mismo tiempo haciendo que explotara, a lo que después se pondría en marcha, mientras tanto Eren estaría corriendo a una enorme velocidad, algo similar a lo que hacía el titán hembra, a lo que después todos los soldados seguirían corriendo, mientras que el Muto hembra empezaría a aplastar a unos que tratarían de luchar en contra de ella, a lo que después Eren en su forma de titán golpearía una de sus patas, a lo que el Muto hembra voltearía y se detendría y reconocería a Mikasa y Armin, a lo que después ella trataría de aplastar a Eren con sus patas, pero él con dificultad esquivaría sus pisadas, a lo que después golpearía el piso, pero esta vez le habría dado a un lado de Eren, haciendo que él cayera y de igual manera a Armin y Mikasa. A lo que después ella se empezaría a acercar y en ese momento ella recibiría unos disparos de cañón, y ella voltearía y vería como unos humanos le estarían disparando con un cañón, a lo que después ella molesta, se dirigiría hacia donde estaban ellos, a lo que después los aplastaría, pero en eso unos soldados se acercarían a ellos y les dirían, ustedes diríganse rápido al muro, les ganaremos tiempo, a lo que después ellos empezarían a cabalgar y en eso Mikasa y Armin con dificultad sacarían a Eren del titán y se subirían a unos caballos y comenzarían a dirigirse a la formación, a lo que después el Muto hembra veía como ellos estarían escapando, y trataría de ir tras ellos, pero unos soldados le seguirían disparando, a lo que después ella los aplastaría, pero en eso otros soldados en caballo le estarían disparando bengalas, a lo que ella los empezaría a perseguir, a lo que Armin diría, maldición, tenemos que llegar al muro, a lo que Mikasa diría, Armin, concéntrate y deja de pensar en eso, a lo que después ellos seguirían cabalgando, a lo que el Muto hembra empezaría a dirigirse detrás de ellos, pero en eso unos soldados le estarían disparando con sus pistolas, a lo que ella ya molesta los aplastaría con su boca, a lo que después unos soldados le dispararían desde otra zona con cañones, a lo que ella se dirigiría hacia donde estaban ellos y destruiría el cañón y los mataría, a lo que después ella voltearía y vería como Eren, Mikasa y Armin estarían cada vez más lejos, a lo que después ella encendería su pata y golpearía el suelo, generando una enorme onda de pulso electromagnético, a lo que después todos saldrían volando incluyendo Eren, Mikasa y Armin, a lo que después el Muto hembra se acercaría a donde estaban ellos y los miraría, a lo que después Mikasa tomaría sus armas y se colocaría enfrente de Armin y Eren, pero en ese momento la formación se estaría acercando, a lo que Jin diría, mierda, Mikasa y los demás están en problemas, a lo que después el comandante Pixis diría deténganse y todos mirarían con sorpresa al frente de ellos, a lo que después Mikasa y Armin verían como al Muto hembra se le atascaría el cuello, pero después se sorprenderían y verían como Godzilla la habría mordido, y después él la acercaría a donde estaba él y la tomaría de la mandíbula, a lo que después él abriría y dispararía su aliento atómico dentro de su boca, así desprendiendo su cabeza de su cuerpo. Esto habría dejado sorprendidos a todos, a lo que después Godzilla tomaría su cuerpo y lo arrogaría, y en ese momento, Godzilla empezaría a cargar su aliento atómico y después se lo lanzaría al Muto hembra, así destruyendo su cuerpo y después daría un rugido en señal de victoria, a lo que después todos mirarían con sorpresa esto, pero en ese momento, habría llegado una gran armada de soldados de la policía militar, a lo que
Después el comandante Ni le diría, todos retrocedan, ya hicieron lo que tenían que hacer, ahora nosotros les diremos qué haremos, capturaremos ese monstruo, a lo que después unos dirían, que si estaba loco, a lo que Pixis diría, por favor, Nile, ¿acaso perdiste la razón? ¿Viste lo que acaba de pasar? ¿De verdad harás eso? A lo que él diría, no me importa qué fue lo que hizo, es una amenaza para los muros, y para la humanidad, debemos de acabarlo y destruirlo, a lo que después alguien diría, ya basta, a lo que todos voltearían y verían como el comandante Zack le llegaría, a lo que todos dirían, el jefe al mando de las 3 fuerzas militares, pero ¿qué está haciendo aquí? A lo que él diría, Nile, por favor déjate de estupideces, ¿qué estás pensando hacer? A lo que él le diría, con todo respeto señor, capturarlo, en su forma humana será mucho más fácil de atrapar, a lo que él diría, ¿y qué te hace pensar que su forma humana es más débil? Ante esto él se quedaría sorprendido y después el comandante Zack le diría, él ha luchado por nosotros, estamos eternamente agradecidos con él, a lo que después miraría a Godzilla quien también los estaría mirando, a lo que después Zack le asentiría su cabeza y Godzilla después empezaría a marcharse de ahí, a lo que después brillaría en un color azul y desaparecería, a lo que después Zack le diría, démosle atención a Eren y sus amigos, al igual que el resto de soldados que han dado su vida, por defender a la humanidad, a lo que después todos empezarían a llevarse a los heridos y a los muertos les darían un memorable entierro. Tiempo después, Pixis y Erwin estarían en un juicio, a lo que uno de los altos mandos diría, Pixis, comandante a cargo de la guarnición, Erwin Smith, comandante a cargo del cuerpo de exploración, están de acuerdo en que lo que vamos a discutir ahora será la decisión que los puede dejar en libertad o hasta su muerte detrás de unas rejas, a lo que ellos dirían que sí, a lo que uno diría, bien, empezamos con el comandante Pixis y ese dato que nos mantiene intrigados, ya que usted por lo visto actuó como si ya tuviera algún conocimiento acerca de las criaturas que nos atacaron hace un par de días, pero sobre todo, de la criatura conocida como Godzilla, quien nos defendió y salvó de lo que muy posiblemente fuera nuestra extinción, a lo que Pixis diría, estoy de acuerdo gobernador, mientras tanto, Eren estaría despertando, a lo que Mikasa le diría, Eren ya te sientes mejor, a lo que él diría, sí, pero espera, Raleigh, los monstruos el plan, a lo que Armin diría, Raleigh ha derrotado a esas criaturas, pero el precio ha sido unas innumerables bajas, a lo que después Eren diría ¿y dónde está? A lo que Jin diría, después de que los asesinó, desapareció y no supimos más de él, y por si fuera poco, no sabemos qué pasó con Arie, si está muerta o qué ocurrió después de que Raleigh destruyó ese lugar, a lo que después Armin diría, Eren fue quien dejó que eso pasara, si hubieras actuado antes de que Raleigh lo hiciera, tal vez hubiéramos podido capturarla, a lo que después Eren diría que tenía razón, y en ese momento, un soldado habría llegado y diría, Armin Arlet, Jin Kirstein, se solicita su presencia en el juzgado, a lo que después Jin diría, primero inician por nosotros, a lo que Armin diría, nos vemos luego chicos y en eso dejarían a Mikasa y Eren solos, lo que después Eren reía, en ese momento me sentía genial, aunque me estuviera dando una paliza, no me importaba, a lo que después Mikasa estaría a punto de decirle algo, cuando en eso alguien diría, eso es porque eres un tipo valiente pero a la vez estúpido, a lo que después ellos voltearían sorprendidos a Raleigh, a lo que él los miraría y diría, pero supongo que yo soy como tú, un idiota que cree que puede hacer esto solo, a lo que Eren diría, Raleigh, a lo que Mikasa diría, ¿qué haces aquí? Creímos que te habías ido, a lo que él les diría, sí, yo me iré, a lo que después se acercaría y diría, yo volveré al mar, tengo que recuperar mi energía, a lo que Eren diría, llévanos contigo, a lo que Mikasa diría, Eren, a lo que Eren diría, por favor, llévanos, a lo que Raleigh le diría, algún día lo haré Eren, pero no iré a dar un paseo, a lo que después Eren le diría, ¿qué quieres decir Raleigh? A lo que él diría, tengo que recuperar mi energía para estar preparado, el despertar de estos mutos, puede que sea el principio y si algo más grande pasa, tendré que estar preparado, a lo que Eren bajaría la cabeza enojado, a lo que después Raleigh le diría, no te pongas así Eren, nunca dije que no los llevaría al mar, ante esto Eren se sorprendería y después Raleigh les diría, cuando regrese les contaré más del mundo de afuera y los llevaré para que lo conozcan, es una promesa, ante esto Eren se pondría feliz y después Raleigh les
diría, me tengo que ir chicos, cuídense, a lo que después Mikasa le diría, cuando regresara, a lo que Raleigh le diría, tomará un tiempo recuperar mi energía así que no les aseguro cuando regrese, a lo que después Mikasa se levantaría y le diría a Raleigh y en eso ella le daría un abrazo y le diría, gracias por salvarnos y él le diría, ustedes son importantes para mí y yo daría mi vida por ustedes, a lo que después diría cuida de todos Eren, a lo que después le pondría el puño y Eren haría lo mismo. A lo lejos del mar, una enorme criatura desconocida empezaría a salir innumerables veces del agua, mientras su sombra se veía debajo del agua por la gran cantidad de luz que había, a lo que después sacaría una extremidad con forma extraña del agua, mientras toda el agua se movía bruscamente, y después la enorme criatura empezaría a emerger lentamente del agua, haciendo que la sombra se empezara a notar más y más, provocando que las gotas de agua cayeran, haciendo que la fauna de ese lugar corriera asustada, a lo que después la enorme criatura levantaría su mirada.